Que si yo entro a la discoteca, todo el foro, porque mis amigos me están esperando, porque yo acabo de trabajar y estoy, ¡guau! Ese chaval que me quita. Cuidado. Mis amigos llevan ya 2 o 3 horas bailando y tal, y se han tomado 4 o 5 copas, pero se han tomado sin prisa ninguna. Yo tengo prisa de coger la marcha, ¿no? No, es un error beberme 2 copas de una vez. Es un error, ¿por qué? Porque eso me va a hacer que enseguida me pueda colocar. Porque es así, porque mi euforia hace que yo me tome las copas rápido, y si yo me tomo 3 o 4 copas en 1 hora, automáticamente va a torrente sanguíneo y a las 2 horas estaré cero perdido. ¿Vale? Pues es importante, ¿vale? Bien, dicho esto, no tenemos tiempo, vamos a hacer algo de ecuación, ¿vale? La puesta en escena está clara. Hoy no vamos a hacer práctica, bueno, me gustaría que hicieran algo de práctica con el vaso mezclador. Sí. ¿Sí? ¿Queréis? O... Sí. Vale, y luego hacemos el tema de decoración, vale. Vamos a hacer práctica con eso. ¿Necesito un cubo o algo? ¿Algún cubo? ¿Quieres un bol? Un poco grande. Un bol de plástico para tirar lo que... Bueno, el Negroni es un bote clásico, es un bote de la IVA, es decir, los cócteles clásicos que están en los libros, la madre de todos los libros son... No, es para tirar. Cuanto menos superficie tenga, mejor. Lo que me refiero es que la IVA es la International Bartending Association, es la mundial que regenta a todos los grandes barman del mundo, y a la cual la FABE, la Federación de Asociaciones de Barman de España, estamos nosotros adheridos profesionales. Y también a la ABE, la Asociación de Barman de España, Valencia, es a la cual yo pertenezco. Es cuando tú quieres ser profesional y te apuntas a eso y tienes opciones de hacer concursos, y tienes que tener en cuenta que cuando vas a trabajas con las bases de la Asociación Internacional, porque es al fin y al cabo la que va a regir todo lo que es la coctelería, ¿vale? Entonces nosotros tenemos una serie de reglas y una serie de normas a la hora de trabajar. Bien, vamos a trabajar con el vaso mezclador, ¿vale? Y lo que quiero que haga simplemente sin agua, bueno, sí, le pongo un poquito de agua para que tenga un poco de recorrido, que es el hielo, un poquito solo. Vamos a hacer, pero hay que hacerlo rápido, ¿vale? Entonces, tened en cuenta siempre el factor, el vaso está ahí. Ya hemos elaborado el cote, tenemos el cote, solamente vamos a empezar a lo que es remover, ¿vale? Hemos seguido ya todos los pasos, hemos fregado nuestra copa, tenemos nuestros ingredientes, y ahora lo que quiero hacer es remover. Me pongo recto, aquí sí que no hace falta ponerse de lateral, porque no estamos agitando, estamos removiendo. Me pongo el vaso, el dedito de debajo es importantísimo, el dedo, porque si no me romperéis el vaso, porque todavía no tenéis la suficiente, porque esto una vez que empieza a escarchar, automáticamente tiende a salirse. Si yo pongo mi dedito aquí, ya se puede ver que no pasa nada. Por eso es importante el dedito a la izquierda. Son detalles importantísimos para trabajar. La varilla agitadora, por el lateral, removiendo, haciendo este movimiento. Sé que es difícil, no podéis en 10 minutos no podéis aprenderlo, porque esto es un trabajo que cuesta, pero simplemente quiero enseñar una técnica para que vosotros aprendáis en casa, si queréis, tanto como con la coctelera como el vaso mezclador, lo podéis hacer. Esto sirve como base. Remover, es fácil, una vez que tienes ahí, empieza a remover sin mover el vaso, mover la cucharilla, moviendo laterales, apoyándote en lo que es la pared del propio vaso mezclador y entre el hielo, nunca así, y con la vara rígida. Si yo cojo la varilla rígida, es muy difícil, por eso tengo que deslizarla y darle movimiento. Por eso tiene el trenzado este, una de las partes del trenzado es que me ayude a removerlo, ¿vale? ¿Lo veis? Y una vez que tenga el cóctel, la varilla a la derecha, y con la izquierda. El colador gusanillo dentro. Me da igual que lo pongáis así o me da igual, no me preguntéis porque da igual. Pero siempre que esto esté junto. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a escanciar el cóctel, no tengo que ponerlo a arreglarme nada, sino esto tiene que ser rápido, porque los cócteles se tienen que hacer rápidos, se tardan. Se pone la varilla ahí, se agarra todo en conjunto, y de esta manera tú agarras todo y ya simplemente escancias. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Empezamos. No. Primero coge el vaso. La varilla, yo tengo que subir el paso por paso. Primero la varilla. El vaso. El dedito. Ahora, la varilla no tienes que tener. Es que no sé cómo la cojo. Mira, puedes hacer así o puedes hacer así. Mira. Yo Yo pongo la base. Yo te he visto dos. Así.
haces con esta así, y cuando llega aquí, haces con esta así. Es decir, cuando llega esta parte de la derecha, lo das para acá. Cuando llega a la izquierda, de manera que ves, hazlo despacito y verás cómo sigues. Muñeca, no vamos a hablar. Muñeca. Ahí. Claro. Eso. No, sigue, no te hizo vale. Sí, que son 10. Yo ya iba a hacer eso. Sí, que son 10. Muñeca. No me voy a asegurar. Bien. Vale, dejamos el vaso ahí. Una cosa, no toquemos con los dedos la superficie del vaso. Eso no se puede tocar, ¿vale? Esto de aquí no se puede tocar nada, es antihigiénico. Ahí, los anillos. Un momento. ¿Por qué tienes mano esta quieta? Bueno, pues te voy a decir. No me hagas esto porque... Ah, tengo que sujetar el vaso. Claro. Y siempre sujetando por la base. Entonces, una vez que esté en la mesa, lo sujetas por la base y ya actúas. ¿Vale? Y ya, una vez que está ahí, porque si lo haces así se te puede caer. Por eso tienes que sujetar. Una vez que esté ahí puesto, con cuidado, mira la mano. Esta es la mano, ¿vale? La mano hace esto. Lo coge todo de una vez. De manera que cuando yo lo voy a echar, no se me escapa nada. Porque si no lo agarras bien... ¿Vale? Venga. La mano vas a ver. Sí, no hace falta, no hace falta que lo hagas con una mano. Es decir, si tú quieres... Para que no me Sí, salga. pero hazlo fino, es decir, no hagas sino ahí. Espera. La copa, Se puede sacar ahí. ponte ahí, no te curves mucho. Para escanciar el vaso tiene que estar recto. Bien. Al pitorrito en el centro. Vale, muy bien. El pitorrito en el centro porque si yo escancio el vaso mezclador así, Sale por un lado. claro, Se chorrea. eso tiene que estar justo en el centro para que... Ah, claro. Y, de acuerdo que te tengas que mover un poquito, pero no hagáis esto. Parece que no es importante, pero es importante porque tenemos tendencia... A vaciarnos allí. Entonces quiero que... a mí me pasaba, entonces ¿qué pasa? Que luego te ves en vídeo y dices, Javi, ¿qué vas a coger? Se estaba escondiendo, ¿no? ¿En serio? O sea, vas a coger uno solo. Estás agachando. Entonces, de acuerdo que tienes que moverlo para ver lo que estás haciendo, ¿vale? Si te puedes apoyar sin ningún problema. Pero en vez de agarrarlo como si simplemente es un pequeño tal para que no se te caiga, ¿vale? Si haces así, no pasa nada. Da igual que hagas así, es decir, lo que importa es que tú veas lo que estás haciendo. Lo haces así, y de acuerdo que tengas que fijarte un poquito, pero sin hacer este movimiento, ¿vale? Lo que se mueve es el movimiento. Tenemos tendencia a mover el brazo el tronco con el brazo, ¿vale? Simplemente lo echas y ya está, ¿vale? ¿Vale? Venga, siguiente. Dos que practiquen o tres y hacemos una demostración de la fruta. Sí. Vale, mientras que ya sabéis la técnica, ¿no? En casa, porque si no... No me hagáis esto. Que no me acordaba cómo era. Recordaros un momento, por favor. Es lo que es normal que pase. Que empecéis a hacer esto. No. Siempre cogerlo por la... Nunca cogáis el vaso por aquí ni por aquí. Nunca. Ni el copas ni la copa. El vaso está ahí. Lo cogéis directamente de la parte central hacia abajo. ¿Vale? Lo puedes coger con una mano si quieres. Y el dedito ahí. Perfecto. La varilla. Mira. ¿Ves? Así. ¿Qué hago? Que yo cuando vengo para acá, a este le doy. Y cuando voy para allá, le doy con este. ¿Vale? También, la postura también es importante. Los codos, ahí, bien, sí. No me golpees con esto. No me golpees con esto. Yo no golpeo, se golpea. Ahí. ¿Vale? No golpees, no. Esto no tiene que tocar aquí, porque lo verás en el vaso.
Pero no muevas el brazo. No me hagas esto. En la Susa. muñeca. No me hagas, porque se supone no me hagas que esto. Si me hagas esto, muñeca. Hay que Muñeca y los dedos marcar por fuera. te Es marca decir, tú cuando el ves marcador. es ahí y ahí. Sí. Yo golpeo aquí, pero sin golpear aquí, porque romperás el vaso. Es así. Que no, Aquí y aquí, aquí y aquí, aquí. Igual así o aquí. que ya grabó la primera clase. Ahí, ahí. Que lo Cuando hacen entre ellos. traes la varilla hasta aquí, es el movimiento rotatorio, pero cuando vas ahí le das con esto, Mejor así. para que el movimiento se haga a la derecha. Todas los cogemos en el Práctico, exactamente, ¿vale?